Miguel de la Madrid Hurtado fue un niño obediente, un alumno estudioso, un funcionario eficaz y responsable. Ha sido siempre un hombre empeñado en cumplir con sus deberes. Gracias a esas virtudes y a un golpe de la fortuna, logró encumbrarse hasta la presidencia de la República. Yo diría que en la Madrid de la época presidencial y de la época actual no difiere esencialmente del niño que yo conocí. Es decir, sus rasgos psicológicos, su perseverancia, su obstinación, su ocuparse de un objetivo central han sido siempre característicos de la personalidad de él. Bueno, yo nací el 12 de diciembre de 1934 en la ciudad de Colima. De ahí eran mis padres, provenientes de familias muy arraigadas en Colima desde hacía muchos años. La vida de sus ancestros estuvo ligada a la historia política de Colima desde mediados del siglo pasado. El abogado Enrique Octaviano de la Madrid, abuelo paterno del niño Miguel, fue diputado federal y el último gobernador porfirista del estado. El doctor Gerardo Hurtado Suárez, tío abuelo de Miguel, fue también gobernador de Colima y tomó posesión el 1 de noviembre de 1923. Miguel fue el hijo primogénito del matrimonio formado por Miguel de la Madrid Castro y Alicia Hurtado Oldenburg, ambos descendientes de ricas familias de latifundistas y comerciantes establecidas en Colima desde el siglo XVIII. Tanto los de la Madrid como los Hurtado vieron extinguirse su riqueza y su influencia política en medio de la turbulencia revolucionaria. Aún así, el porvenir de Miguel lucía halagüeño. Formaba parte de una familia de clase media, acomodada, y su padre era un abogado reconocido. El 24 de febrero de 1937, la vida de Miguel tomaría trágicamente otro curso. Su padre, Miguel de la Madrid Castro, fue asesinado en su despacho por Salvador Ochoa Álvarez, alias El Charro Negro, horas antes de la audiencia definitiva de litigio que por el control de la hacienda El Trapiche sostenía con sus hermanos. Salvador Ochoa acudió al despacho de don Miguel a negociar la suspensión del juicio. Después de una agria discusión y ante el temor de perder el control de El Trapiche, lo mató de 6 balazos. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 2 años y 2 meses. Y mi madre sintió que era mejor salirse de Colima. Para salirse de la tragedia, mi padre fue asesinado. Y para buscar un lugar más propicio, según ella, para educarnos a mí y a mi hermana. Yo nací un mes después de la muerte de mi papá y ella sintió que el alejarnos de Colima nos alejaba precisamente de un ambiente en el que nos podrían fomentar la venganza y el odio y demás. Y nos quiso retirar de ese ambiente. Doña Alicia, viuda a los 24 años de edad, decidió trasladarse a la Ciudad de México en busca de un mejor futuro para sus hijos Miguel y Alicia y de un paliativo para su tragedia. De la seguridad del seno familiar, Miguel pasó a la orfandad del padre y a la incertidumbre de un medio urbano desconocido. Cuando los de la Madrid Hurtado se instalaron en la Ciudad de México en 1940, la capital del país se hallaba inmersa en la efervescencia política de la sucesión presidencial. En las calles, la lucha electoral se agudizaba hasta alcanzar tintes violentos. Doña Alicia, en tanto, se empeñaba en trabajar duro para sostener a sus hijos, para proporcionarles un hogar seguro y apacible. Yo tenía 6 años, pero me acuerdo que aquel día había un ambiente de tensión en la Ciudad de México, temores de violencia, y ese día recuerdo que nos mantuvimos dentro de la casa sin salir a la calle, sobre todo oyendo que había ciertos hechos violentos
en aquel proceso electoral. El comienzo fue duro para la joven viuda. Con el dinero que heredó de su esposo, puso una casa de huéspedes en la colonia Roma. Además de administrar el negocio, que distaba mucho de ser modesto, doña Alicia se olvidaba de sus raíces aristocráticas y solía realizar también labores domésticas. Doña Alicia era una mujer fuerte que nunca dio muestras de flaqueza. Muerto don Miguel, la madre, profundamente católica, sería la influencia más importante en la formación de su hijo Miguel. De esa mujer emprendedora heredaría la tenacidad como un signo distintivo de su carácter y aprendería a valorar el núcleo familiar y el estudio como las mejores armas para abrirse paso en un medio hostil. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte y ella, yo siento que ella nos hizo sentir la presencia de mi padre, porque no puede decirse que hayamos crecido sin padre, ¿no? Sino que ella siempre nos hacía sentir su presencia. Obviamente ese vacío afectivo, esa falta de padre, pues me obligó probablemente a madurar más rápido, a asumir mis responsabilidades más pronto, a sentirme el jefe de la familia, que estaba compuesta básicamente por mi madre y por mi hermana. Para ese entonces, el régimen del general Lázaro Cárdenas obligaba a las escuelas particulares a aceptar becas gubernamentales. Preocupada por la educación de sus hijos, doña Alicia obtuvo una para Miguel en el Colegio Cristóbal Colón, dirigido por religiosos lasallistas. Si bien los hermanos lasallistas son los responsables de esa escuela, la verdad es que la enseñanza era dada fundamentalmente por maestros laicos que concurrían a complementar lo que pocos hermanos podían aportar como maestros, pues. No era una enseñanza religiosa de ninguna manera, aunque estaba presente esta moral, y qué bueno que así haya sido. En quinto año de primaria, Miguel obtuvo el primer lugar en lengua nacional, en geografía, historia y francés. En la escuela efectuaba pequeñas tareas para cubrir los gastos que la beca no incluía. Una de ellas era mantener el orden en los vehículos escolares. En su primer año de bachillerato estuvo en el cuadro de honor con un promedio de 94.70, solo 50 décimas abajo de su compañero de banca y amigo de toda la vida, Adolfo Lugo Verduzco. Era muy buen orador, el chamaco era un brillante, elocuente orador, y lo elegían frecuentemente para inicio de cursos. Él pronunciaba el discurso, algún homenaje a los niños héroes de Chapultepec, él pronunciaba el discurso a nombre de los estudiantes de la escuela. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, doña Alicia llevaba los domingos a sus hijos a Cinelandia, que se hallaba a un costado de lo que ahora es la Torre Latinoamericana. Allí la programación consistía básicamente en caricaturas que incluían a Popeye el Marino y series como El Llanero Solitario y Fantomas. Pero también proyectaba noticieros de la época con información sobre el desarrollo de la guerra en Europa. Los de la Madrid Hurtado, recuerda Miguel, tenían mapas donde señalaban con alfileres los movimientos de las tropas de uno y otro bando. Los esfuerzos de doña Alicia para sacar adelante a sus hijos fructificaron. Con las ganancias obtenidas en la compraventa de terrenos y un préstamo hipotecario, pudo, en 1952, construir un edificio de departamentos en las calles de Tamaulipas. Las dificultades económicas quedaron atrás. Madre e hijos se cambiaron de casa y a partir de entonces formaron parte de las familias de clase media de la colonia Hipódromo Condesa. Los primeros años de la juventud de Miguel de la Madrid Hurtado transcurrieron en una época en que los jóvenes, sobre todo los de clase media, vivían sujetos a la autoridad y la moral puritana de los padres, además de que carecían de espacios propios para la diversión y convivencia. La de Miguel fue una generación que no soñó siquiera con irrumpir en el escenario y rebelarse frente a la intransigencia de los adultos. Me tocó durante mi infancia y primera juventud la música romántica,
de Agustín Lara, la trova yucateca, en fin, los músicos de aquella época. Y nuestra gran diversión en el radio. En el radio pues había magníficos programas, ¿no? De música, cri-cri, radionovelas, me acuerdo del Monje Loco. Había diversiones múltiples para los muchachos, mucho más, una vida más natural, un ambiente más propio para el desarrollo del niño. Había merolicos en los parques, en la Alameda de Santa María, yo lo recuerdo muy claramente los domingos, andaba uno en bicicleta. A fines de los 40, la Ciudad de México crecía y vivía a un ritmo acelerado. El país se industrializaba y modernizaba como nunca antes había ocurrido. Todo bajo la dirección de Miguel Alemán, un presidente carismático y extrovertido. Yo recuerdo esa época como una época inmensamente vital, sobre los inicios de los 50. El periodo de Alemán tuvo mantuvo un aire, una atmósfera de hedonismo, una atmósfera de placer, de gusto, de vida. En 1950, Miguel de la Madrid cursaba la preparatoria en la atmósfera de disciplina moral propia de las escuelas lasallistas. Era un joven empeñado en hacer lo correcto. Sus compañeros lo recuerdan como un estudiante puntual y cumplido, como un hijo ejemplar. Aseguran que su hobby era comprar libros. Yo creo que siempre he sido como muy centrado, muy cerebral, con los pies muy en la tierra. No fue Miguel de la Madrid, ese tipo de estudiante brillante que en aras de obtener buenas calificaciones se aleja de todo lo que son las diversiones de cualquier muchacho normal. En los alrededores del Colegio Cristóbal Colón, ubicado en las calles de Sadi Carnot en la colonia San Rafael, había varios colegios privados más, y era común que Miguel y sus compañeros preparatorianos hicieran contacto con alumnas de esas escuelas. Escribía en un periódico, a ver si recuerdo cómo se llamaba, era un periódico del Cristóbal Colón precisamente, La Fragua se llamaba. Y ahí empezó a escribir sus primeros artículos. Recuerdo que luego se iban a venderlo a la escuela donde yo estaba y me acuerdo como que era un éxito que llegaran allí a los muchachos a vendernos los periódicos, ¿no? Con frecuencia, los jóvenes efectuaban fiestas en sus casas, bajo la vigilancia de los padres, o bien, los domingos, organizaban los tés danzantes que les permitían bailar y entrar en contacto con las muchachas. Pero yo la única novia que le recuerdo es a Paloma Cordero, pero dicho con todo respeto, pero yo sé que él tenía muy buen ambiente, muy buen cartel con las muchachas de los colegios vecinos al Cristóbal Colón. En casa de Miguel también se hacían reuniones y fiestas con sus compañeros de la escuela. Doña Alicia procuraba fomentar las buenas relaciones de su hijo y Miguel, con el tiempo, haría muy buen uso de ellas. Esa alegría, esa bulla, ese gusto por vivir que se sentía, que nos rodeaba en la época de Alemán, fue desapareciendo. El joven Miguel se encaminó al estudio de Derecho de manera natural. Su abuelo y su padre habían sido abogados. La familia esperaba que él fuera abogado y algunos amigos de su padre lo alentaban a estudiar leyes cada vez que lo veían. Empezó a reinar una especie de victorianismo moral, de que los jóvenes no deberían salir en la noche de sus casas, que a las 12 de la noche todo lugar público estaba cerrado, cuando en la época anterior era día y noche ese festín. Y sucedieron cosas calamitosas verdaderamente en el medio de la cultura. Una de ellas, la censura moral. En 1952, de la Madrid ingresó a la Facultad de Derecho
ubicada todavía en el viejo barrio universitario del centro de la ciudad. Es al entrar a la universidad cuando Miguel comienza a manifestar interés en la política. Durante 2 años cursó 2 carreras al mismo tiempo, Derecho y Ciencias Políticas, pero el esfuerzo resultó excesivo y debió dedicarse únicamente al estudio de las leyes. Yo hice algo de política universitaria en la Facultad de Derecho. Fui vicepresidente de mi generación, siendo presidente José Patrocinio González Blanco, y fui vicepresidente de la Sociedad de Alumnos, siendo presidente Porfirio Muñoz Ledo. Quizá los jóvenes que los que entramos a los 50 éramos más anarcos, más felices, más destrampados, más críticos, más dados al diálogo y a la discusión que reinaba en México en ese periodo de Alemán. Y los que ya entraron al 53, 54, empezaron a ser jóvenes y fueron a la universidad, pues yo creo que también se imbuyeron de esta moral social y moral personal y se cortaron un poco las alas. En ese entonces, la Facultad de Derecho se distinguía por varios maestros muy influyentes, como Mario de la Cueva, José Campillo Sáenz, y el estudioso del liberalismo mexicano, Jesús Reyes Heroles. Mario de la Cueva era la gran figura de la Facultad de Derecho. Un profesor humanista, además un profesor muy cercano a los alumnos. Nos invitaba a su casa a platicar, nos orientaba en las lecturas de todo tipo, no solamente de derecho, sino novelas, libros de toda clase. Una mente muy abierta, muy liberal, y definitivamente él dejó una huella muy importante en mí. Entre los estudiantes había inquietud por la problemática social del país. Discutían los logros emanados de los gobiernos de la Revolución y leían textos de Carlos Marx y Jean-Paul Sartre. Nos reuníamos en un cafecito de Puente de Alvarado y ahí nos pasábamos 2 o 3 horas discutiendo y reflexionando en torno de los libros. Invitábamos a algunos profesores de la escuela, periódicamente nos acompañaban, pero vaya, nos interesábamos por descubrir lo que era el pasado de este país nuestro, a sabiendas de que quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Las inclinaciones políticas de Miguel de la Madrid eran opuestas a todo radicalismo. La Revolución Mexicana representaba, en el fondo de la memoria familiar, pérdidas, dolor, caos, el fin de una época dorada. Nunca fue Miguel de la Madrid, ni no ha sido, ni lo pretende, nunca ha sido un radical. Yo creo que Miguel tiene una gran... La pasión más desordenada que tiene es por el equilibrio y por estar viendo las 2 puntas del camino, ¿no? Nunca fue un radical, nunca lo quiso ser y nunca y nunca se le puede acusar de muchas cosas menos de radical. Cuando llegó el momento de pensar en su tesis profesional, Miguel eligió como tema el pensamiento económico de la Constitución de 1857, en medio de los festejos por el centenario de la promulgación de ese texto histórico. De la mano de Reyes Heroles, entró en contacto con las ideas políticas de los liberales del siglo XIX. Las garantías individuales, los derechos cívicos, el individuo como motor del progreso, la propiedad y la libertad económica como derechos fundamentales del hombre y la función del Estado reducida al cumplimiento estricto de la ley. La investigación dejó honda huella en de la Madrid. Los principios del liberalismo se convirtieron en el cimiento de su formación política y, hasta cierto punto, económica. Eran ideas distintas a la ideología oficial de los gobiernos priistas hasta que él llegó al poder.
Junto a sus primeros pasos políticos, De la Madrid mantuvo en la mira uno de los propósitos de siempre de doña Alicia: asegurar el bienestar material para él y los suyos. Todavía como estudiante de Derecho, Miguel entró a trabajar al Banco Nacional de Comercio Exterior. Allí tuvo relación con asuntos económicos y financieros y le nació el interés por aprender economía. Simultáneamente a mis estudios de Derecho, yo trabajaba en el departamento legal del Banco Nacional de Comercio Exterior. Ahí me admitió don Ricardo J. Cebada, que fue amigo de mi padre, y a quien yo le pedí la oportunidad de trabajar en el banco. En el banco, naturalmente, empecé a ver asuntos de tipo económico, y entonces me surgió también la vocación por estudiar cosas económicas. Una vez egresado de la carrera de Derecho, De la Madrid deseaba obtener una beca para continuar sus estudios en el extranjero, pero su jefe en el departamento legal del Banco de Comercio Exterior lo envió a la sucursal de Tapachula, Chiapas, para que se ocupara de las tareas de cobranza. De entrada acató las órdenes, pero, cosa inusual en él, después de un tiempo en Tapachula, Miguel se rebeló. Regresó al Distrito Federal, renunció al banco y entró a trabajar en la Cámara Minera. En 1958 el profesor Mario de la Cueva lo invitó a suplirlo en la cátedra de Derecho Constitucional. De la Madrid aceptó y durante 10 años impartió clases y escribió varios artículos y ensayos sobre ese tema y otros afines. Un año después contrajo matrimonio con Paloma Delia Cordero, una joven de clase media con la que procrearía 5 hijos. Me enamoré de Paloma, de mi esposa. Primero me recibí, duramos como 4 años de novios, luego 2 años para hacer los ahorros suficientes para comprar los muebles, para construir con una hipoteca una pequeña casita, y he vivido toda mi vida muy feliz con ella, con mis hijos. Y le llevó mariachis y cantó todas las palomas que se sabían los mariachis. Y me acuerdo que fue muy bonito, ¿no? Porque inclusive salió el papá de Paloma y nos invitó a pasar y fue una cosa así media novedosa, ¿no? En 1960, a los 26 años, Miguel regresó a la banca. Entró como auxiliar de Mario Ramón Beteta, gerente de política monetaria del Banco de México. Su base seguía siendo el derecho, pero a partir de ese momento empezó a estudiar todo lo que podía sobre política monetaria y crediticia y, en general, sobre política económica. 3 años después, De la Madrid se afilió al PRI. Su admiración por los liberales no fue un obstáculo para militar en el entonces partido promotor de la economía mixta y del Estado paternalista. En esos momentos, el objetivo central de Miguel era forjarse una carrera en la administración pública, más que dedicarse a la política, y ser miembro del PRI podía representar una ventaja para alcanzar ese propósito. Es una carrera fundamentalmente en el Banco de México y en la zona financiera del gobierno federal. Y ahí se sentía muy a gusto, muy capacitado. Una muy buena parte de sus amigos posteriores son gente que salieron de ahí, de ese medio, y que nunca, que yo sepa, manifestó interés por ser diputado federal o senador por Colima o gobernador por Colima. No, esto no quiere decir que no quisiera a su tierra natal, simplemente que había tomado otra carrera. En 1964, De la Madrid fue favorecido por el programa de becas del Banco de México para ir a la Universidad de Harvard a cursar un posgrado en Administración Pública. Era ya un hombre casado y con 3 hijos, Margarita, Miguel y Enrique, pero tuvo que irse solo a Boston, pues ni el monto de la beca ni sus ingresos económicos le permitían llevar consigo a su familia al extranjero. Estuve en Harvard solamente 1 año. A veces se exagera mi estancia allá y se dice que mi formación la obtuve en Harvard. Bueno, en Harvard fue solamente una maestría. Estuve prácticamente 10 meses y pude sacar la maestría. A mi regreso, Mario Ramón Beteta, que había sido nombrado director general de crédito,
me invitó para ocupar una subdirección. En la Secretaría de Hacienda, De la Madrid comenzó a trabajar en cuestiones hacendarias y a escalar los peldaños de la burocracia federal gracias a su eficacia y capacidad de trabajo. Jefe del Departamento de Construcción. Al comienzo del sexenio de Luis Echeverría, Hugo Margain propuso a De la Madrid como director de crédito de la Secretaría de Hacienda, pero el presidente mismo decidió enviarlo a Pemex como subdirector de finanzas. Durante año y medio, De la Madrid cumplió eficazmente sus funciones en la paraestatal, hasta que en las altas esferas del gobierno decidieron regresarlo a la Secretaría de Hacienda como director general de crédito. En 1973, el presidente Echeverría nombró secretario de Hacienda a José López Portillo, quien había sido profesor de Teoría del Estado de Miguel en la Facultad de Derecho. Aquella decisión presidencial puso fin al ir y venir de la Madrid y lo encaminó hacia un futuro nuevo, halagüeño y prometedor. En septiembre de 1975, Echeverría designó a López Portillo candidato del PRI a la presidencia de la República. Y como por efecto de cascada, De la Madrid accedió al cargo de subsecretario de Hacienda y Crédito Público. A partir de ese momento, la carrera de Miguel en el sector público comenzó a tomar altura. No obstante, el eficiente administrador no se atrevía aún a soñar con llegar a ser presidente. Como él mismo lo ha revelado, en ese entonces su máxima ambición era llegar a ser secretario de Hacienda. No veía horizontes para la presidencia, recuerda. El caldo de cultivo natural de los tecnócratas en materia de finanzas es la Secretaría de Hacienda, por supuesto. Y es ahí donde se encuentra con jóvenes como Salinas y otros que andan por ahí, ¿no? Poco después, en el equipo de colaboradores de la Madrid comenzó a figurar Carlos Salinas de Gortari. Por encima de las diferencias de estilo, temperamento y edad, sus afinidades en materia de política económica les permitieron establecer una relación complementaria, que habría de llevarlos a la cima del poder político. Don Miguel de la Madrid tenía también un instinto, digamos, de conducción paternal sobre Carlos Salinas, y Carlos Salinas seguramente la explotó. Don Miguel de la Madrid no veía en Carlos Salinas un adversario, ni veía en él signos ominosos. Don Miguel de la Madrid veía en Carlos cualidades, más cualidades, más cualidades, de tal manera que lo llevó a ser presidente de México, y cuando llegó y lo vio como presidente de México fue cuando se asustó. Y tercero, un acuerdo nacional. En mayo de 1979, López Portillo nombró a De la Madrid secretario de Programación y Presupuesto, y le encomendó uno de los proyectos administrativos más importantes del sexenio, y que el presidente esperaba con impaciencia: la elaboración del Plan Global de Desarrollo. Cuando Miguel de la Madrid encarga su propio Plan Global de Desarrollo, se lo encarga a Francisco Labastida, su hombre fuerte en la Secretaría. Y Labastida delega el trabajo, la talacha del trabajo, a Carlos Salinas, que era director de área, y al equipo. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Y es donde viene el gran cambio, que Carlos Salinas de Gortari y ese equipo empiezan a producir los documentos para el Plan Global de Desarrollo y empiezan a marginar a Francisco Labastida. Llegan a marginar a tal grado a Francisco Labastida que inclusive en las reuniones de discusión sobre el Plan Global de Desarrollo, Labastida ya ni siquiera era invitado. No era invitado. Con el auxilio de Manuel Camacho y José Córdoba Montoya, Carlos Salinas se dedicó de lleno a preparar el plan maestro con el que el presidente esperaba administrar la abundancia petrolera. Un año después, el Plan Global de Desarrollo estaba listo. De la Madrid había logrado lo que sus antecesores en la Secretaría de Programación y Presupuesto no habían podido hacer: que el plan fuese aceptado por el presidente y los miembros del gabinete. El Plan Global de Desarrollo es la integración coherente del conjunto de objetivos, estrategias. El Plan Global de Desarrollo nunca se llevó a la práctica, pues al poco tiempo comenzaron los problemas económicos. Pero ese fue el gran éxito administrativo y político de Miguel de la Madrid. Y a partir de ese momento, su nombre empezó a sonar fuerte dentro del gabinete, en el partido, las cámaras y entre los gobernadores.
Fue a partir de entonces que Miguel comenzó a pensar en la posibilidad de llegar a ser presidente. Recuerda que entonces se dijo: ya estoy, ahora sí, en la carrera. Durante 1980 los desequilibrios fiscal y comercial en la economía del país crecieron al grado de comenzar a perturbar seriamente las finanzas públicas. Señor presidente, el párrafo que sigue solo da una idea. El ministro de Hacienda, David Ibarra, en lugar de disimular los nubarrones en el horizonte, se los señalaba con tono dramático al presidente. Está sujeto todavía. Si bien sus advertencias formaban parte de su táctica en la lucha por la candidatura presidencial, el riesgo de una crisis económica era real. No obstante, López Portillo, que deseaba legar un país administrativamente ordenado y planificado, no escuchó los informes pesimistas de Ibarra. La confianza del presidente era para el secretario de Programación y Presupuesto un hombre con reputación ganada de sensatez y mesura que se conducía con discreción. Julio Scherer escribió en Los Presidentes que Miguel de la Madrid era un hombre correcto que inspiraba simpatía y confianza, un hombre inteligente y preparado en el que, sin embargo, se extrañaba la hondura y la pasión. Para ser político se requiere un estómago muy grande, porque siempre hay que tragar sapos. Y yo creo que Miguel de la Madrid tiene uno de los estómagos más grandes que yo he podido apreciar en la política mexicana. Resultaba difícil imaginar a de la Madrid, la pulcritud misma, trenzado a navajazos con los gallos rivales en el palenque político. Era más natural asociarlo con un hombre ordenado que muestra su biblioteca, las fotografías de la familia y el sillón en que reposa y estudia. Cuando uno dice se tienen que comer muchos sapos, es que tienen que ser brutalmente institucionales, sacrificando orgullo, dignidad, principios, valores, e irse acomodando a lo que está señalando, a las líneas de dirección que le marcan hacia arriba. De la Madrid y su equipo se esmeraron en que López Portillo viera en ellos un grupo de administradores experimentado y leal. De libertad. Muy bienvenida, doctora, a esta nueva y más elevada responsabilidad que usted recibe por encargo presidencial. Que sea para bien. En agosto de 1980, la doctora Rosa Luz Alegría fue nombrada secretaria de Turismo y de la Madrid le pidió al presidente que fuera su hijo, José Ramón López Portillo, quien ocupase el puesto de subsecretario de Programación y Presupuesto, dejado vacante por Rosa Luz. De la Madrid, con mucha habilidad, se acercó a José Ramón López Portillo, hijo del presidente, y se lo llevó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Se llevó a otros amigos y amigas del presidente y formaron un grupo. Cuando se vino esta cuestión del petróleo, de la baja obligada, pues pareció como una situación de mandada a hacer para ponerme una sacadilla, y fieramente se opusieron en contra mía. El secretario de Programación, asesorado por Salinas y su equipo, consultaba psicólogos antes de cada reunión en Los Pinos para que le indicaran cómo tratar al presidente. Sin embargo, según testimonio de López Portillo, lejos de molestarse, las consideró un elogio para él y una prueba de que de la Madrid era un funcionario dedicado en extremo y por lo tanto confiable y capaz. A mediados de 1981, la euforia petrolera llegaba a su fin. Los mexicanos se hundían en el desencanto y la indignación. La inflación crecía sin freno, la deuda externa se multiplicaba hasta la desmesura, el desempleo y la pobreza se agudizaban. Se esfumaba el sueño de la administración de la abundancia. México entraba de lleno en una crisis profunda y dolorosa. Al acercarse el momento de la sucesión presidencial, López Portillo señaló que si los problemas del país eran políticos, el elegido sería Javier García Paniagua,
y si eran económicos se inclinaría por de la Madrid. Pero la elección del candidato siguió un camino un poco más tortuoso. El desplome de los precios del petróleo obligaba a rehacer las cuentas para calcular la magnitud del déficit fiscal de 1981 y del consiguiente ajuste en el gasto y los ingresos de ese año. La reducción agudizó la batalla entre los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Carlos Salinas, con optimismo, calculó en agosto un déficit para 1981 de 490,000 millones de pesos viejos y sugirió un leve recorte del 4% en el gasto público. Desde Hacienda, David Ibarra vaticinó un déficit de 640,000 millones de viejos pesos y recomendó un ajuste mayor en el gasto. Al fin de año, el déficit fiscal le dio la razón a este último. Fue de 866,000 millones de viejos pesos. Así, en medio de la guerra de estadísticas, el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, ganó el premio mayor del sexenio. El 25 de septiembre fue destapado como candidato presidencial del PRI. Señor licenciado de la Madrid, muchas felicidades. Licenciado, muchas felicidades. Señor, estado de ánimo, Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de que los sectores de mi partido se hayan fijado en mí para la candidatura a la presidencia de la República. Señor, ¿ese será su primer cargo de elección popular? Espero que sí. Señor licenciado, esta tarde nos decía usted que por respeto a su...